Introducción al derecho penal. Bien, en la clase anterior habíamos terminado de hablar, de exponer sobre la interpretación del derecho penal. Y habíamos repetido, evidentemente, para que el tema quede mejor tratado, se podría decirse así, habíamos repetido cuestiones que ustedes ya han estudiado en otros ramos, al menos en el derecho civil, ¿cierto? En relación con la interpretación. Así que repetimos una serie de conceptos, porque al final, ¿no es cierto?, de los conceptos nuevos, si pudiéramos decir, que atingentes a nuestra rama del derecho, es interesante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que como la analogía no es compartida por el derecho penal, en virtud del principio de reserva de legalidad, ¿no es cierto? El derecho penal es una rama esencialmente legalista, su única fuente es la ley de creación de delitos y sus correspondientes penas. Entonces, no podemos hablar de la analogía, porque esto es una derivación de que el derecho penal es un sistema, ¿no es cierto?, en donde el legislador elige las conductas que sanciona, que son aquellas que atentan en contra de los bienes, ¿no es cierto?, más atesorables de la persona humana y también de la persona humana colectiva, como es el Estado. En consecuencia, en materia penal, derivado de que una de sus características es el ser fragmentario, ¿no es cierto?, lo que no está sancionado penalmente no existe como delito. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, entonces, en este sistema discontinuo de ilicitudes, no tiene cabida la analogía. Y lo importante entonces, derivado de estas cuestiones que les estoy señalando, es que como norma de interpretación se debe tener en cuenta, como señalamos, el principio en favor del reo, indubio pro reo, que inspira algunas disposiciones legales. Sí hay que tener en cuenta que el principio indubio pro reo aparece reconocido en algunas disposiciones tanto penales como procesales penales. Es decir, no quiere decir este principio que siempre deba interpretarse la ley en favor del reo. Eso no es en la interpretación indubio pro reo, sino que significa que en ciertas disposiciones legales el legislador se ha encargado de reconocer este principio en favor del reo. Como ocurre, por ejemplo, con el caso de la irretroactividad de la ley, a la cual nos vamos a referir de nuevo, en el capítulo correspondiente, ¿no es cierto?, a la aplicación de la ley en el tiempo. Entonces ahí tenemos una norma interpretativa de carácter penal, ¿no es cierto?, de que hay que tener en cuenta el principio indubio pro reo cuando está reconocido por la ley. Y la otra es tener en cuenta la finalidad del derecho penal, que consiste básicamente en tutelar, ¿no es cierto?, bienes o intereses jurídicos, ¿no es cierto? Es lo mismo, según el punto de vista de que se miren. Y lo interesante de esto es que al determinar estos bienes o intereses jurídicos, la vida, la integridad física, psíquica, la salud, el honor, etcétera, ¿no es cierto?, al determinar estos bienes e intereses jurídicos, se determina el alcance de la ley y se precisa. Se determina y se precisa el alcance de la ley. Y si tenemos determinado y precisado el alcance de la ley, ¿no es cierto?, al establecer exactamente cuál es el bien jurídico o el interés jurídico que se está protegiendo, entonces tenemos la interpretación hecha. También se usan otras cuestiones como tener en cuenta la legislación penal vigente, las leyes penales especiales
que no están en el código, etcétera, etcétera. Bien, entonces, habiendo tratado el capítulo o el apartado, como ustedes quieran, de la interpretación de la ley penal, nos corresponde ahora hablar de la aplicación de la ley penal. Y como yo sigo el sistema tradicional, en relación con la aplicación de la ley penal, vamos a estudiarla en relación, la aplicación de la ley penal en relación con el tiempo, con las personas y con el espacio. En el orden que estamos señalando. Me acordé de que tiene relación indirecta con la materia, que es no conveniente, no es razonable, sino que es indispensable que ustedes tengan un texto de derecho penal, indispensable, así como tener un texto en cualquiera de los ramos. Los profesores, no sé si todos, pero por lo menos yo, he hecho apuntes de derecho penal, de derecho penal 1 y de derecho penal 2, hace años ya, que los vengo haciendo. Con diversos textos de los autores más conocidos, chilenos. Pero tienen que tener un texto ustedes, tienen que tenerlo, porque los apuntes dice clarito, en los apuntes míos, dice apuntes básicos. Se lo digo porque como están tan distorsionadas las ideas actualmente en algunos aspectos, hay algunos alumnos que creen que tienen que estudiar solamente por los apuntes. Y no es así. El apunte es algo básico, básico. Sobre todo en esta época en que se han acortado los ramos o se han suprimido ramos que son indispensables para poder ejercer la profesión de abogado para el que quiera ser litigante. Por ejemplo, me parece bastante difícil que sea litigante o que sea, para qué decir, fiscal, ¿no es cierto? Fiscal o ayudante de fiscal o asesor de fiscal, una persona que no estudia medicina legal. Cualquiera que sea el profesor que dé el ramo de medicina legal. En mi época ese ramo era anual y obligatorio, evidentemente. Y claro, yo estudié en la Chile en Santiago y ahí uno tenía que ir, incluso cuando pasaban esta materia de la medicina legal tanatológica, el estudio del cadáver, está obligado uno a ir, ¿cómo se llama?, al Instituto Médico Legal, a presenciar 3 autopsias completas, no llegar al final de la película, sino que empezar con la autopsia. Porque, claro, pero así otras cosas, como por ejemplo también nos llevaban al psiquiátrico, para ver a los locos, ¿no es cierto?, enajenados mentales. Claro, esas cosas desgraciadamente no se pueden hacer y muchas veces también acá están las limitaciones. Estamos hablando de que además estamos con la pandemia, o sea, en físico no se puede ir ahora. Pero cuando se podía también hay limitaciones, falta de cooperación del funcionario para poder ir de repente al Instituto Médico Legal a presenciar algo o escuchar algunas explicaciones de los médicos. Entonces es bien difícil poder ejercer la profesión, ¿no es cierto?, en materia penal si es que no se ha estudiado el ramo de medicina legal. No sé, pues es como se llama, pretender, ¿no es cierto?, litigar en contratos cuando uno no ha hecho el curso de contrato, ¿no?, o de la fuente de las obligaciones en el Código Civil. ¿Me entienden? Lo que les quiero decir es de que tiene que procurarse uno, aunque sea uno. Hay varios manuales acá en Chile, ¿no? Hay varios, ¿no? Digamos que dentro de los más baratos y más asequibles está el de Echeverri, ¿no es cierto?, que son 4 tomos, ¿no? Que está en la escuela, ¿no? Está en la biblioteca de la escuela. Tienen que procurarse un manual, también el de Labatut,
de Novoa también. A veces cuesta conseguirse el tomo 1, pero parece que ahora sacaron nuevas ediciones. Está, ¿cómo se llama? El de mi profesor de Derecho Penal, el profesor Politov. ¿No? Hay uno que ha hecho Politov solo y hay otro Politov con ¿cómo se llama? Con otros autores. Es decir, hay varios manuales. Yo incluso en los apuntes dice ahí los varios manuales. Hay algunos que están más atrasados, son más históricos, como el manual de Raimundo del Río, etc. Pero tienen que tener un manual. Tienen que tener un manual de cada ramo, por lo menos, por lo menos. Esto aparte, como un consejo para que les vaya bien, pues evidentemente. No se puede estudiar solamente con los apuntes básicos, porque la clase es para hablar en general. Pues, ahora incluso hay materias, como les digo, que ni siquiera deberían tratarse porque han sido suprimidas. Bien, entonces, aplicación de la ley penal en relación con el tiempo, con las personas y el espacio. Empecemos con lo primero. Aplicación de la ley penal en relación con el tiempo. El principio acá, al igual que todas las leyes, el principio general es que las leyes penales rigen, ¿no es cierto?, desde su publicación y hasta su derogación. La derogación, ¿no es cierto?, se clasifica y a su vez hay subclasificaciones de los tipos de derogación. Y entonces ahí esta materia está regulada por una serie de artículos del Código Civil primero, en relación con la publicación hasta la derogación, artículos 6, 7, 53 y 52 del Código Civil. Artículo 19, número 3, incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la Constitución, que lo hemos venido leyendo y los vamos a seguir leyendo. Básicamente que la responsabilidad penal no se puede presumir, de que no hay delito ni pena sin ley, de que tiene que aplicarse la ley que está promulgada con anterioridad a la época en que se comete el delito, etcétera, etcétera. Lo vamos a seguir repitiendo porque es la base, ¿no es cierto?, de este ramo. Y los artículos 18, inciso primero, y 80, inciso primero del Código Penal. Esto lo voy a leer de nuevo porque estos son específicamente el código que dirige nuestro ramo. 18, inciso primero. Estamos hablando entonces de la aplicación de la ley penal en el tiempo. Entonces, desde que entra en vigencia con su publicación y muere, ¿no es cierto?, con su derogación. 18, inciso primero del Código Penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Principio general de aplicación de la ley penal en relación con el tiempo. Y el 80, inciso primero, está relacionado con este 18, inciso primero. ¿Qué dice el 80, inciso primero? Dice: tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. Si ustedes se fijan, en el 18 se dice: ningún delito se castigará con otra pena que la que la ley le señale, que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Se está refiriendo a la pena. Tanto en el ¿cómo se llama?, en el artículo 18 como en el artículo 80. Pero en el 80 se refiere específicamente a la pena. Dice: tampoco puede ser ejecutada pena alguna
en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. Es decir, la pena tiene que ser ejecutada tal cual lo señala el legislador y luego el juez en su sentencia, dando cumplimiento a lo ordenado por el legislador. Bien, entonces, el principio general en materia penal es el de la irretroactividad de la ley penal. Vale decir que si se suceden en el tiempo, si van apareciendo en el tiempo diferentes leyes penales que regulan una misma situación, ¿no es cierto? Dos o más leyes penales tiene aplicación la que regía en el momento de la perpetración del delito. De la perpetración del delito. La ley penal dispone solo para los futuros y no tendrá jamás efecto retroactivo. Incluso hay otra norma más que aparece dentro de del término de la responsabilidad penal, que nos indica, eso lo vamos a estudiar más adelante, que nos indica desde cuándo se empieza a contar, desde cuándo se empieza a contar, que está en coincidencia con estas normas que estamos señalando, de que la pena que se va a aplicar va a ser aquella que está establecida por una ley que regía en el momento en que se perpetra el delito, en que se comete el delito, etc. Utilizando el verbo que quiere decir lo mismo. Y por ahí, por los artículos 93 y siguientes, ¿no es cierto?, hay una normita que nos alumbra más esta materia. En los artículos 94, 94 bis, 95, 96 y 97 se habla, ¿no es cierto?, de la prescripción, ¿no es cierto?, de la acción penal y de la pena. De la acción penal y de la pena. Y el artículo que nos interesa en este momento es el artículo 95, que dice que el término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito. Desde el día en que se hubiere cometido el delito. Y si nos vamos después al Código Orgánico de Tribunales, vamos a encontrar que ¿cuál es el día en que se hubiere cometido el delito? Ya nos aclara más todavía el Código Orgánico de Tribunales y nos dice que aquel en que se dio principio a la ejecución del hecho. Entonces, todas estas normitas, ¿no es cierto?, van concatenándose las unas con las otras para decirnos, ¿no es cierto?, que la pena que se va a aplicar va a ser por aquella que estaba establecida en la ley vigente al momento en que se cometió el delito. Bien, ese es el principio general. Ahora, el fundamento de la irretroactividad en materia penal se encuentra en el carácter legalista del derecho penal. Ya lo he repetido tantas veces y lo vamos a seguir repitiendo. Y en la defensa de las garantías individuales. Claro, ¿no es cierto? El famoso ius puniendi. ¿No es cierto? Dijimos que el ius puniendi es esa facultad que tiene el Estado para crear delitos y penas, en el fondo. ¿No es cierto? La potestad que tiene el ente, ¿no es cierto?, colectivo del cual nos gobierna. No el gobierno, sino que el Estado. Esa potestad. Esa potestad, llamada ius puniendi, tiene limitaciones. Limitaciones. Hace por un lado esa garantía, ese poder, ¿no es cierto?, que se le otorgó a este ente ficticio que es el Estado, tiene que tener sus limitaciones. Es decir, por un lado le damos el poder, pero por otro lado le decimos, sí, este poder lo puede ejercer, pero con ciertas limitaciones. Los llamados límites al ius puniendi del Estado, al derecho de castigar del Estado. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las teorías relacionadas con
con los fundamentos del derecho penal, que habían teorías, como se llama, que tenían por objeto precaver delitos y otras que se referían al delito cometido. ¿Se acuerdan que ahí hablábamos de una teoría que se llamaba la teoría de la utopía, ¿no es cierto? Que ese estado, ¿no es cierto? Ese estado ficticio que se habría creado en un momento determinado, ¿no es cierto? Y que unos dicen que los individuos le traspasaron el derecho que tenían de castigar, otros el derecho de defensa, etcétera, pero a las finales, ¿no es cierto?, se desprendieron de sus derechos y se los entregaron al Estado. De eso estamos hablando, ¿no? Del jus puniendi del Estado, que después se ha venido mejorando, ¿no es cierto?, mejorando. Pero la idea nace ahí, en la utopía, ¿no es cierto?, que escribió Tomás Moro, no sé, bueno, en mi época nos hacían leer todas esas cosas. Es una cuestión ficticia, ¿no es cierto? Por eso le dicen, pucha, yo tengo la utopía de irme a vivir, no sé, por un lugar maravilloso, qué sé yo, pero no puedo, pero lo tengo en la cabeza, pero ¿cómo se llama? De eso se trata. Así que el fundamento del derecho penal entonces es el carácter legalista por un lado y por el otro, ¿no es cierto?, la defensa de las garantías individuales. Es decir, la ley y la Constitución evidentemente nos dice en qué consiste la potestad del Estado para crear delitos y sus penas, y por otro lado, hasta dónde tiene esta potestad, dónde empiezan sus limitaciones. Bien, son dos caras de una misma moneda, son dos lados de una misma moneda, como uno quiera decir. La diferencia en cuanto a la irretroactividad de las leyes civiles y penales radica en que, tratándose de las leyes civiles, la irretroactividad es de orden simplemente legal, de orden simplemente legal, y es más bien un principio de interpretación, sobre todo judicial, de interpretación judicial, y no una limitación impuesta a la voluntad del legislador. Mientras que para el derecho penal se trata de un principio de carácter constitucional. Un principio de carácter constitucional, que es el artículo 19. En el número 3, todos los incisos relacionados con el derecho penal y sus garantías, que lo hemos leído. Ahora, siendo la irretroactividad de la ley penal un principio de carácter constitucional, la excepción al principio de la irretroactividad se encuentra en el llamado principio pro reo. En el principio pro reo. Traducido en lo siguiente: si la nueva ley es más benigna, debe aplicarse. Si la nueva ley es más benigna, debe aplicarse. En eso se traduce. Si la nueva ley es más benigna, esta nueva ley más benigna debe aplicarse. De lo que se ha concluido, se ha colegido, se ha entendido, con que la nueva ley más benigna haya sido promulgada, no publicada, sino que promulgada para que sea aplicada. Se ha entendido, es un beneficio, ¿no es cierto?, para el procesado que no ha sido sentenciado, entonces se ha entendido que no es necesaria la publicación. Bueno, esto como todas las cuestiones en derecho, la mayoría de las cuestiones son objeto de interpretaciones distintas, ¿no es cierto? Una interpretación restrictiva, ¿no es cierto?, diría no, hay que esperar la promulgación. Pero como la persona está esperando un beneficio en una ley que ya ha sido promulgada, lo único que falta es la publicación, y es un beneficio personal, ¿no es cierto?, importante, se ha entendido que hay que concederle ese beneficio aunque todavía no se haya hecho la publicación. Porque el paso anterior a la publicación, ¿cuál es? La promulgación. Pero como les digo, ahí hay diversas interpretaciones, al menos dos. Una que exige la publicación y la otra que dicen que basta con la promulgación.
Eh, lo que obliga a distinguir entre los conceptos de vigencia y promulgación al tenor del artículo 18 del Código Penal. El artículo 18 ya lo hemos señalado, ¿no es cierto? Lo vamos a estudiar de nuevo porque vamos a tener que hacerlo. Y básicamente en relación con esta cuestión de la vigencia de las leyes que se suceden en el tiempo cuando existe un proceso, ¿no es cierto? Puede ocurrir de que antes de dictar una sentencia o después de dictar una sentencia se pueda modificar la ley penal que creó el delito. Entonces, con esa modificación se puede hacer más benigna la situación del que va a ser condenado, o que ya fue condenado incluso por sentencia ejecutorial. Eso lo vamos a dejar por unos minutitos después, porque lo vamos a tener que hablar otra vez para no estarnos repitiendo en esta materia. Entonces, en nuestro ramo adquiere importancia la distinción entre la irretroactividad absoluta y la irretroactividad relativa. ¿Por qué? Porque cuando la nueva ley favorece al reo, así en general al reo, ¿no es cierto? Cuando lo favorece sí se puede aplicar la irretroactividad. Cuando lo perjudica nunca. Cuando lo perjudica nunca. Y acá se nos crea otro problema, porque para eso están los abogados, para resolver los problemas legales. Cuando se entiende que la ley penal posterior al delito es más benigna, porque puede que la ley penal posterior al delito parezca más benigna, o a lo mejor le parezca más benigna al juez, pero no al que va a recibir la sanción. Entonces, esas situaciones son las que vamos a analizar ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Ver qué situaciones se nos pueden dar. La primera situación o posibilidad es que la ley penal posterior cree, ¿no es cierto?, dé lugar o haga nacer como un nuevo delito, un nuevo tipo delictivo. La segunda posibilidad es que la ley penal posterior elimine el tipo penal que existía al momento en que se cometió la conducta que encajaba en ese delito. Y la tercera posibilidad es que la ley penal posterior modifique el delito alterándolo ¿cómo? En sus elementos o en las circunstancias que lo acompañan o en la pena aplicable. Entonces la nueva ley puede crear otro delito, puede eliminar el delito que existía o puede alterarlo. Ahí tenemos las tres situaciones. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? En segundo lugar, constatamos que el inciso segundo del artículo 18 tiende a solucionar el problema planteándolo solo parcialmente. ¿Por qué? Porque el artículo 18 del Código, ¿no es cierto?, en su inciso segundo dice: si después de cometido el delito y antes que se pronuncie sentencia de término, ustedes saben cuál es la sentencia de término, ¿no es cierto? Bueno, por si no lo saben, sentencia de término es la que pone fin a la última instancia del juicio. Esa es la sentencia de término. O sea, no hay más instancia. No hay más instancia. Sentencia de término, que se confunde normalmente con sentencia ejecutoriada. Pero el concepto de sentencia ejecutoriada lo tenemos en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Ahí está bien clarito las tres posibilidades que hay de poder decir aquí hay sentencia ejecutoriada o no. Así que eso está más claro. Pero sentencia de término es la que pone fin a la última instancia del juicio. Si la última instancia del juicio era un recurso de casación ante la Corte Suprema, la sentencia que se libra ahí es sentencia de término. Si la última instancia del juicio era la sentencia que debe recaer en un recurso de revisión que tiene un plazo más largo que el recurso de casación, entonces en ese caso la sentencia de término vendría a ser la que recae, ¿no es cierto?, en el recurso de revisión. Bien.
Todo esto entrelazado con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que nos habla de sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto? Bien, entonces, 18 inciso segundo del Código Penal. Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigorosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Bien simple, ¿cierto? El que mate a otro, una persona mata a otro. Si después de cometido el delito, el homicidio, y antes de que se pronuncie la sentencia de término, se promulga otra que exime el homicidio de toda pena. Estoy hablando como una fantasía, porque no es cierto, lo más difícil es que se exima el homicidio de pena. No, bueno, pero digamos así para el ejemplo que es más fácil, ¿no es cierto? No es problema matar a otro, no hay delito. Se aplica la nueva ley a ese caso, es lo que está diciendo el 18, inciso segundo. O le aplique una menos rigorosa. Aquí, en el mismo artículo, si ustedes se fijan, la ley en un inciso aplica la palabra rigorosa con O, y en el otro inciso dice rigurosa. Las dos palabras quieren decir lo mismo. Ahora, yo como no soy tan entendido en el lenguaje castellano, tengo entendido que las dos palabras valen, pero no sé cuál es la más perfecta. Lo dice el código, las nombra las dos. Pero, bueno. Entonces, en este caso, supongamos que ahora el homicidio calificado tiene pena de presidio perpetuo calificado, ¿no es cierto? El homicidio simple se transforma en calificado cuando concurre alguna de las circunstancias del 391. Alevosía, ensañamiento, premeditación, veneno, etc. Con cualquiera. Puede llegar a presidio perpetuo calificado. Supongamos que, como lo está proponiendo el proyecto de Código Penal que viene, se rebaje la pena máxima a la que existía antes de que se creara el presidio perpetuo calificado. Porque no se olviden ustedes, y esto lo vamos a repetir muchas veces, que en materia penal, a diferencia incluso de la materia constitucional, no existe el principio de vox populi, vox dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Es decir, el que manda, ¿no es cierto?, es el soberano, es decir, el pueblo, el que vota, ¿no es cierto?, todos los ciudadanos. En materia penal no, en materia penal siempre, ¿no es cierto?, se le encarga ¿cómo se llama?, la misión de legislar en materia penal. Cuando se trata de crear un código penal, se nombra una comisión, y la comisión es la encargada de redactar el código penal. Tal como ahora hay un código penal redactado, y ahí están los principios que están en el momento están en boga, ¿no es cierto? Todo en favor del reo, etcétera, etcétera. Rebajar las penas, eliminar penas, etcétera. Reducir el derecho penal. Es lo que está en boga. En algunos momentos se pueden cambiar porque la historia es dinámica, ¿no? La historia es dinámica, la historia del hombre es totalmente dinámica. Ustedes lo pueden ver con las noticias, ¿no es cierto? Una noticia tremenda, de la televisión, andan todos los canales de televisión abiertos detrás de la noticia esa, y a los 2 días pasa otra noticia más tremenda y se olvidan de esta noticia y se van con la otra noticia. Claro, así es. Más allá de los intereses de esto, de lo otro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero así es. Entonces, no es en materia penal la voz del pueblo, la voz de Dios. Imagina, yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se le pregunta también al soberano, que es el pueblo, ¿no es cierto?, en materia penal? ¿Por qué no se le pregunta? Sobre todo ahora, que se puede redactar una constitución. Hay nombrado unas comisiones, etcétera, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, que se haga, que se haga. Porque la gente tiene que participar, pero ¿por qué en derecho constitucional, en materia de cómo se llama, de cuestiones internacionales, de tratados, se le pregunta, ¿y por qué en derecho penal no?
cuando son cuestiones que le importan a la gente, ¿no? Porque cuando no está respaldado por el pueblo, que es el soberano, ¿no es cierto? Que somos todos, ¿no? Porque para algunos el pueblo son algunos nomás, ¿no? No, el pueblo somos todos, somos todos. Eh, eh, él es el que manda, el pueblo es el que manda. Y si no tiene, como les digo, apoyo, la ley penal, al igual que las otras leyes, si no tienen apoyo en la ciudadanía, se produce una derogación tácita de la ley. Si no tienen el apoyo, se produce una derogación tácita. Cuando las leyes no guardan relación con lo que pasa en la sociedad, se produce una derogación tácita, cuando se puede. Y si no hay derogación tácita, a veces peor todavía se produce una derogación violenta, pues se rompe el Estado. Cuando los gobernantes no quieren entender que hay que cambiar las leyes, ¿no es cierto? Porque así ha sido la historia. Vean ahora ustedes lo que pasa. Me recuerdo que cuando, a propósito de dos homicidios tremendos, y de niños, me acuerdo el caso del niño Tomasito, que estaba a cargo del abuelo, y aparece muerto como a 800 metros de su casa, el niñito, como metido en un rinconcito, así que fue como, hay hasta un nombre de una película así que da a entender de que el Ministerio Público ya no podía haber cometido más errores, ¿no? Porque hay un delito preciso ahí que el más simple de poder haber aplicado, que el abandono de niños y personas desvalidas con resultado muerte. Ah. Sin embargo, no, el fiscal al tiro se fue por el caso del homicidio calificado. Y después salió, como siempre, ¿no es cierto? Aquí los medias tintas, en todo. Porque en el caso del peritaje médico legal, la ley le exige al perito que tiene que dar una respuesta, no ser medias tintas, dar una respuesta. El homicidio o fue resultado de la acción de tercero o no, o fue resultado de la acción propia de la persona que muere, o fue resultado de un accidente. Tiene que dar una respuesta. Pero aquí el médico legista dijo una cosa, después dijo otra cosa. Resultado, no hay ningún detenido hasta el momento, en el caso de ese pobre niñito. Cuando, ¿no es cierto?, en el caso del abandono de niños o personas desvalidas, ahí la responsabilidad penal está en el que lleva al menor y lo deja abandonado en un lugar solitario o no solitario, o el que se va del lugar en que está el menor, que no puede, como se llama, resguardarse por sí mismo, porque aquí estamos hablando de menores hasta 7 años o hasta 10 años, ¿eh? Y el menor muere en este caso. ¿Qué es lo que pasó? Primero le iban a la gente, la gente de ahí del lugar, le iban a tirar piedra a los familiares, que ellos habían sido, que por negligente, que se había muerto el niñito. Después, ¿cómo se llama? Cuando ¿cómo se llama? Detuvieron unos días detuvieron al tío, que el que estaba a cargo del niñito, le fueron a tirar piedra ahí a donde estaba detenido, a investigaciones, porque parece que querían sacar al tío del lugar de detención, de la comisaría, que se llama, de la PDI, para lincharlo sería, me imagino. Ese sería el objetivo. Estaban tratando de echar abajo, trataron de entrar por atrás de la comisaría, de la PDI siempre. Y porque la gente es así, porque ustedes saben que en el anonimato hay gente que le gusta el anonimato, ¿no es cierto? No es pechito al frente, en el anonimato hacen cosas atroces y después todo el mundo sale arrancando. Y ahora recién, con este tipo que, ¿no es cierto?, ya reconoció, según lo que salió en la televisión. Yo hablo de lo que veo en la televisión o cuando leo los diarios que están ahora ¿cómo se llama?, en la computación, que parece que reconoció que mató a estos dos niños que estaban al cuidado de él. Y que la madre incluso sale como de alguna manera protegiéndolo, porque dice que le tuvieron que haber dicho algo, haberlo molestado, porque cuando se molesta se le borra la película, entonces deja la embarrada. En este caso la embarrada significó que mató a los dos niños y después se le pasa. Y después se le pasa. Después que deja la embarrada se le pasa.
O sea, es inimputable según la madre para el momento en que cometió el delito, pero después se le pasa. Lo mismo cuando lo sacaron ahí o está en detenido, donde lo llevan al primer lugar de detención, porque desde donde lo detienen, ¿no es cierto? Y también ahí quería la poblada ir ¿cómo se llama?, a asaltar la comisaría, no sé si era la PDI de Carabineros, no sé, eso es lo de menos. Querían asaltarlo también, ¿para qué? Para lincharlo sería. Es decir, en el fondo lo que hay es una frustración de la gente por la actuación del proceso penal nuevo. Si digamos las cosas por su nombre, si no se dicen las cosas por su nombre en una escuela de derecho, ¿dónde? Porque en un tribunal se pueden decir las cosas, esa es la gracia de los tribunales en un Estado democrático de derecho. En un tribunal usted puede decir las cosas, lo que quiera, sin decirlas con insulto, pero para eso hay un denso vocabulario del idioma español. Pero se puede decir todo, y aquí lo vamos a decir también. Hay una tremenda frustración. ¿Con quién? Con el sistema procesal penal actual chileno, que empezó el año 2000. Una tremenda frustración. Porque el Estado ha hecho un tremendo gasto, el Estado chileno, para tener el proceso penal que tenemos. Eso es lo que les quiero decir. Cuando una ley no está respaldada por la población, en este caso la creación de delitos y las penas que corresponden, claro, debería ser también la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no es cierto?, en materia penal. No de todo, pero por lo menos de las cuestiones más importantes. ¿Cuáles serían las penas más graves que deberían aplicarse en Chile? ¿Cuáles serían los beneficios eventuales que habría que darle, etcétera? Eso para mí me parece cuestión importante. ¿Cuáles serían los delitos que deberían existir en Chile, etcétera? ¿Debería consultársele al soberano? Claro, claro que sí. Si se puede hacer una constitución, ¿por qué no se le va a poder consultar cuestiones específicas al soberano? Bien, me extiendo en estas cosas porque, claro, yo me pasé la vida litigando, fui abogado integrante por varios años de la Corte de Apelaciones de Arica, he alegado un montón de veces en la Suprema, incluso he alegado plenos en la Suprema, así que alguna experiencia tengo, por más tonto que sea, ¿no? Y pasármela toda la vida prácticamente estudiando Derecho Penal, bueno, algo tendré que haber aprendido, porque si no sería el rey de los tontos, ¿eh? Así que la voz del pueblo, la voz de Dios, sí, también para el derecho penal. No sé, pues será que yo encuentro que el derecho penal es un ramo importante, no sé. Bien, entonces, ¿cuándo se entiende que la ley penal posterior al delito es más benigna? En eso estamos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de las dos situaciones que existen, queda claro que aquella en que la nueva ley exime el hecho de toda pena es sin duda la más benigna. Si hay una ley, ¿no es cierto?, que sanciona el homicidio y esa ley se elimina, ¿no es cierto?, esa ley es la más benigna y se le va a aplicar al reo. Se acabó el delito, ¿no es cierto? Ya. Pero la segunda situación se complica, porque cuesta decidir si la pena impuesta por la nueva ley, que no ha discriminado del todo la conducta, o sea, mantiene la conducta pero le ha hecho modificaciones, es menos rigurosa que la pena contenida en la norma vigente a la fecha del delito. Ejemplo, una de las dos leyes impone penas más altas pero reduce el plazo de prescripción. Por un lado impone penas más altas la nueva ley, o sea, tenemos dos leyes, ¿no es cierto? La nueva impone penas más altas, pero el plazo de prescripción lo reduce. ¿Cuál es más benigna? ¿La que existía o la nueva? Porque a lo mejor al reo le conviene, o sea, a las víctimas les conviene más que no se acorte el plazo de prescripción. Por ejemplo, en materia de indemnización civil del daño moral, del daño, y de los daños efectivos también, hay una norma, hay una norma en el Código Civil,
2330 creo por ahí, no me acuerdo bien, aquí tengo un código civil, 2330, que señala que, permiso, señala que el plazo de prescripción para poder solicitar la indemnización es de 4 años, contado desde el momento en que se cometió el delito. Creo que el 2330, creo. Estamos viendo el Código Civil, ¿eh? Título 35 de los delitos y cuasi delitos. Artículo 2300. 2332. Me salté 2 artículos. 2332. Dice: las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años contados desde la perpetración del acto. Desde la perpetración del acto. Desde la perpetración del acto. Bien. Hay que poner ejemplos para que se entienda. Supongamos que una persona mató a otra el 5 de enero del 2017. 2018, 2019, 2020, 2021. Del 2018, 5 de enero del 2018. De acuerdo con esta norma, ustedes tienen el plazo de prescripción para demandar la acción civil. Después vamos a ver que el Código Procesal Penal permite que dentro del proceso penal también se puede interponer la acción civil. Pero a veces es problemático hacer uso de esa norma y hay gente que espera la sentencia en materia criminal para poder demandar en otro juicio la acción civil. Entonces, a las víctimas del homicidio, que puede ser la cónyuge, por ejemplo, sobreviviente, etc., este delito, ¿no es cierto?, no le va a convenir, porque tiene que ver no solamente con el reo, tiene que ver con todos los que están relacionados con el delito que se cometió. A lo mejor al reo le sirve, pero a la ¿cómo se llama?, a la parentela del muerto no, porque a lo mejor cuando se termine el juicio, ¿no es cierto?, el plazo va a estar vencido. Y no pudieron hacerse parte por X razones en el juicio criminal para demandar la indemnización. ¿Se cuenta? Entonces, y también porque a veces no conviene demandar la indemnización en el mismo juicio penal, por falta de prueba, por diferentes razones. La indemnización civil. Entonces, lo que les quiero decir que a veces, ¿no es cierto?, y como vamos a ver también más adelante, ahora desde el punto de vista del propio delincuente, no le conviene, como se llama, la ley posterior, que parece más benigna, pero en realidad no lo es. Y también cuando las penas establecidas por ambas leyes son de distinta naturaleza. Por ejemplo, la ley que estaba vigente cuando se cometió el delito, era una pena privativa de la libertad. Era presidio o reclusión menor en su grado máximo. Hasta 5 años. Ahí tiene los beneficios, porque una pena simple de delito, seguramente tiene una atenuante, etcétera, así que se va a rebajar la pena bastante. Entonces, a lo mejor para el condenado le conviene más la nueva ley, en el sentido que la nueva ley aplica, en vez de una pena privativa de libertad, aplica una pena restrictiva de la libertad. Una pena restrictiva de libertad. Una pena, por ejemplo, de extrañamiento o de confinamiento. A lo mejor le conviene más, aunque sea más larga, pero va a estar libre y va a poder trabajar y va a poder obtener a lo mejor un sustento para su familia. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces la naturaleza de las penas es distinta. Entonces, ¿cuál le conviene más al reo?
pero el que tiene que decidir es el juez. Entonces, por eso, para resolver este problema, bastará que generalmente que el juez decida, considerando todos los factores intervinientes en el caso que sean relevantes para la determinación de la pena, conforme cada una de las leyes en conflicto, para lo cual en la práctica el juez debe hacer 2 borradores de sentencia. Un borrador de sentencia sobre la base de cada ley para establecer cuál resulta más benigna para el reo, quedándole prohibido al juez mezclar los preceptos de ambas leyes, tomando de cada una lo que beneficie al reo. Incluso esta solución entregada al juez resulta difícil en el caso que ya hemos mencionado recién, cuando se trata, ¿no es cierto?, de una pena restrictiva de libertad con una pena privativa de libertad. Cuando la pena establecida entonces por las 2 leyes que se suceden en el tiempo, la que estaba vigente en el momento en que se cometió el hecho y la que rige cuando el hecho ya se había cometido. ¿Cuál es más beneficioso para el reo? Por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo distinto. Para una persona pobre puede ser más beneficioso cumplir un presidio de 2 años que ser expulsado del país por extrañamiento por el mismo periodo. Claro, ¿no es cierto? Si está preso, a lo mejor está preso en el lugar del juicio también, y le conviene más estar 2 años ahí preso, en el lugar del juicio, donde está su familia, que va a poder estar en contacto con ella, que ser condenado por extrañamiento a otro lugar del país, donde se le va a complicar la vida, etc. ¿Lo entiendes? O sea, no siempre es fácil, cuando se trata sobre todo de penas de distinta naturaleza, averiguar cuál es más benigna para el reo. Eso es lo que se está tratando de explicar. Por otro lado, el inciso tercero del mencionado artículo 18 señala lo siguiente. Estamos hablando del Código Penal, artículo 18. Dice, si la ley que exima el hecho de toda pena le aplica una menos rigurosa, aquí es donde el legislador cambia la palabra rigorosa del inciso anterior por rigurosa con U, o le aplica una menos rigurosa, se promulgare después de ejecutoriada la sentencia. O sea, ya aquí se acabó el juicio. Está ejecutoriada la sentencia y se promulga esta ley. Sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia en primera o única instancia deberá modificarla de oficio o a petición de parte. Bueno, acá siempre parece que uno estuviera criticando, etcétera, pero yo le hablo de la realidad. La ley dice que el juez, ¿no es cierto?, si la pena es después que está como se llama la sentencia ejecutoriada, o sea, se ejecutoriada la sentencia, se le notificó al reo, etcétera, 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 y el juez, archivo, que es lo que le gusta a los tribunales, archivo al tiro. Entonces, después se dicta una ley, ¿no es cierto?, dice, después de ejecutoriada la sentencia, se dicta una ley, ¿no es cierto?, si la ley que exime el hecho de toda pena o le aplica una menos rigurosa. Ya no está ni el expediente, ya está sentencia ejecutoriada, se notificó, etc. Y se elimina el delito o se le aplica una pena menos rigurosa. Dice la ley que el juez, incluso de oficio, tiene que modificar la sentencia en favor del reo. Yo nunca vi que de oficio lo hiciera un juez. A mí me tocó varias veces hacer esta petición y nunca lo hacía de oficio el juez. Siempre tenía que hacerlo de la parte. Así que les digo, para su ¿cómo se llama?, ejercicio profesional. Si a ustedes les toque el caso, no se pongan a esperar que lo haga el juez, porque me tinca que no lo va a hacer. A pesar de que la ley le dice, de oficio, o a petición de parte. Siempre funciona de a petición de parte. O sea, ustedes como abogado defensor del que va a hacer uso del beneficio. Se consigue entonces una copia autorizada de la sentencia y, ¿no es cierto?, la ley no hay que probarla, ¿no es cierto?, se supone conocida. Y van a la Corte de Apelaciones o le piden al mismo tribunal que la modifique. Si no la modifica, ¿no es cierto?, van a la Corte. Háganlo ustedes. Incluso esta solución entregada al juez resulta difícil en el caso arriba mencionado, cuando las penas establecidas por ambas leyes son de distinta naturaleza. Ya lo vimos esto, ¿no es cierto?
Y por último, en este inciso cuarto del mismo artículo 18 se dice, se hace otro agregado más, donde se dice, en ningún caso la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades. Claro, lo que está diciendo es que aunque se haya eliminado el delito o se haya mejorado la pena en favor del condenado por sentencia ejecutoriada, si ya se pagó, eso es lo que está diciendo, si ya se pagó la indemnización civil, no la puede, ¿cómo se llama? No la puede tener derecho a exigir que se la devuelvan. Claro. Ya pagó, ya. Eso es lo que está diciendo en el artículo 18, que es bastante largo. Pero este artículo trata lo que es, ¿no es cierto?, la irretroactividad en materia penal y que siente el principio de la irretroactividad en lo que se denomina in bonam partem, o sea, cuando beneficia al reo. Este es un caso de indubio pro reo, que es lo que yo les comentaba antes. Es decir, aquí es el legislador el que ha establecido una norma en favor del reo. No es una norma interpretativa en virtud de la cual ustedes en cada artículo vean cuánto es más favorable para el reo. No, no es eso el principio indubio pro reo. Es el caso como este, que está señalando que cuando una ley posterior elimine el delito o le aplica una pena menos rigurosa, ¿no es cierto?, se va a aplicar la que es más beneficiosa para el reo. Eso es el principio indubio pro reo, cuando está reconocido en una norma. ¿Se entiende? Bien. En la situación planteada en el párrafo anterior, que hemos estado viendo, existen dos principios en pugna, ¿cierto? Como muchas veces ocurre en el derecho penal. Tienen que ir, como se llama, al estado de necesidad, exculpante, ¿no es cierto?, o excluyente, y a la legítima defensa. Siempre hay principios en pugna. Acá, ¿cuáles principios están en pugna? El principio indubio pro reo con el principio de la inamovilidad del fallo pasado en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuál es más importante? ¿No es cierto? Bueno, acá el legislador lo tiene que zanjar. Y el legislador lo está zanjando. Está diciendo que en el caso del artículo 18, ¿no es cierto?, cuando se elimina un delito o cuando a ese delito se le aplica una pena menos rigurosa, es más importante este principio, el principio en favor del reo, que la inamovilidad del fallo pasado en autoridad de cosa juzgada. Lo está diciendo el legislador, en ese caso en particular. Bien. Eso es lo que podemos decir en relación con la aplicación de la ley ¿no es cierto?, en el tiempo. Y sus excepciones. Relacionado con esta materia, una cuestión cortita, porque siempre hay que tratar de que la materia quede bien explicada, es hablar de las leyes intermedias y temporales. Intermedias y temporales. Ustedes las tienen que haber tratado, pero acá las tratamos de nuevo, específicamente en materia penal, para que todo esto quede claro, nada más que eso. ¿Cuáles son, primero, las leyes intermedias? Son aquellas leyes que se han promulgado después de ejecutado el hecho y ha cesado de regir antes de que se pronuncie la sentencia de término. O sea, se cometió un delito basado en la ley A. Se cometió un delito basado en la ley A. Pero se promulgó una ley B después de cometido el delito. Y cesó de regir esa ley B antes de que se pronuncie la sentencia de término. O sea, va a haber otra ley, una ley C. Entonces, estas leyes, ¿no es cierto?, intermedias, son ajenas a la relación jurídica nacida entre el individuo y la sociedad, pero deben considerarse.
Uno diría, oye, no tiene ninguna relación porque se cometió un delito cuando estaba rigiendo la ley A, en el intertanto se promulgó una ley B, pero esta ley B se derogó por otra, ley C, antes de que se dictara la sentencia de término. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Nada, no, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque pueden plantear la retroactividad o ultraactividad en favor del reo, que es lo que acabamos de ver relacionado con el artículo 18. Y si la nueva ley beneficia al reo, esta ley intermedia, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a aplicar. Entonces, no es que no tenga nada que ver, sí, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver. Resultan aplicables y se solucionan vía inciso segundo del mencionado artículo 18, que es lo que estamos hablando. La segunda, es decir, las leyes temporales, son más fáciles todavía, son aquellas destinadas a regir durante el tiempo prefijado en ella misma o mientras subsistan determinadas circunstancias. Hay leyes, ¿no es cierto?, estas leyes temporales que ellas mismas señalan el tiempo de duración de esas leyes. O ellas mismas señalan la circunstancia que las hace regir por el tiempo que dure esa circunstancia. Por el tiempo que dure esa circunstancia. Ahora, nosotros se han dictado, que les gusta mucho a los carabineros, porque los carabineros de repente les enseñan algún par de delitos y entonces les gusta citar los delitos a los carabineros. Si no, fíjense ustedes cuando les pasan un parte, ¿no? Llegan los carabineros con ¿cómo se llama? Con la ley del tránsito en la mano, va a decirle, no, pues usted aquí cometió este delito, claro. Entonces ahora se utiliza cualquier cantidad estos artículos que se han creado por la pandemia, los artículos 318 bis y 318 ter, porque ya existía el 318, pero el 318 bis y el 318 ter se crearon ahora en el 20 de junio del año pasado. El 20 de junio del año 2020, mediante la ley 21.240. 21.240. ¿Cuál era? Esto a propósito, porque ustedes lo pueden leer después, anótenlo ahí por si no lo tienen anotado, porque es interesante saberlo, ¿no? Saber la ley penal. El 318 que estaba antes de la pandemia, sanciona lo siguiente, dice, es un delito de peligro, dice, el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Este es el articulito que más citan los carabineros. Los otros también, pero menos, ¿eh? Pero menos, porque tienen que ver también con la crisis social y las protestas que habían antes. Pero esto con la pandemia, porque dice que el que pusiera en peligro es un delito de peligro. No hay un resultado concreto, es un delito de peligro. La salud, el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las leyes higiénicas o de salubridad, que son todas estas leyes que están, ¿no es cierto?, dictando el Ejecutivo, no leyes, sino que, porque las leyes se hacen en el Parlamento, pero que se están proponiendo por el Ejecutivo o a través de una ley que integra la norma penal ya existente. Porque aquí lo que está diciendo el legislador penal es el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas. Estas reglas higiénicas se integran, ¿no es cierto?, a través de decretos. Regla higiénica o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de. Entonces ahí es donde se señala, miren, no pueden juntarse más de 5 personas, no pueden, ¿cómo se llama?, hacerse espectáculos acá, ¿no? Todo lo que se ha dictado en tiempo de pandemia, todas estas normas que son reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, se publican por la autoridad en el diario oficial, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, tal pena, de simple delito, presidio menor en su grado mínimo o multa. Estas vienen del año
69, del 73 y del 73. O sea, este artículo, el 318. Ahora le agregaron 2 artículos más que tienen que ver con otras cuestiones, pero también a propósito de la pandemia que estamos sufriendo. ¿Qué es lo que dice el 318 bis? Esto se enseña en Derecho Penal 2, pero yo se los adelanto. ¿Qué es lo que enseña el 318 bis? Que no es de la época anterior a la pandemia, este es de ahora, del año pasado. Dice, el que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, lo mismo que decía el artículo anterior, genere a sabiendas, aquí hablamos de dolo específico, cuando la ley utiliza las expresiones maliciosamente, a sabiendas, etcétera, está hablando de un dolo específico, contenido dentro del dolo general. El que en tiempo de pandemia, epidemia o contagio genere a sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, de nuevo, con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de tanto y tanto, presidio menor en su grado medio a máximo, y multa. Y multa. Es una pena copulativa, no alternativa. Y multa. El anterior de presidio menor en su grado mínimo o multa. Pena bajita. Ahora este otro no. Y multa. Pero hay que probar que actuó a sabiendas, con dolo específico. El anterior era un delito de peligro. Y el 318 TER, que se creó también el año pasado, el 20 de junio, sanciona de la siguiente manera. El que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de día a 200 unidades tributarias mensuales. Es decir, el empleador que obliga a un trabajador que está, ¿no es cierto?, vive en un domicilio distinto al que desarrolla sus labores, y este trabajador se encuentra en cuarentena, es decir, cuando están en las diferentes fases, hablando bien simple, lo obliga a ir a trabajar el empleador. Entonces ahí se sanciona al empleador. Bien, estas 3 normas, ¿no es cierto? El 318, que es un delito de peligro, y el 318 bis, que es un delito con dolo específico, a sabiendas, y el 318 TER, que también es a sabiendas, que tiene lugar, ¿no es cierto?, para impedir que se produzcan mayores contagios, porque siempre habla de epidemia, ¿cómo se llama?, pandemia o contagio. Entonces, estábamos hablando de las leyes temporales. Lo lógico sería que si pasa la pandemia esta, ¿no es cierto?, estas leyes, ¿no es cierto?, se derogaran, porque está rigiendo una pandemia. Pero parece que hay muchas otras pandemias, así que parece que estas normas, no sé qué es lo que va a pasar actualmente en relación con esto. Pero lo lógico sería que si pasara la pandemia, se derogaran. Hoy estamos hablando de estas leyes temporales. Por ejemplo, una ley del año 1942 que reprimía actividades contra la seguridad exterior del Estado y cuya vigencia estuvo sujeta a la duración de la Segunda Guerra Mundial. Esa ley del 31 de diciembre del 42, la ley 7401, se terminó la Segunda Guerra Mundial y se derogó la ley, bien simple. Es decir, estas leyes temporales, concluido el tiempo de vigencia, recobra imperio la legislación común, para la cual el hecho o puede ser impune o estar sometido a menor sanción, y luego en estos casos se aplica igualmente el inciso segundo y tercero del artículo 18,
parece que la respuesta, ¿no es cierto?, está en el artículo 18, la respuesta negativa. No se aplica el artículo 18. En definitiva, entonces, como excepciones de ley penal más benigna, podemos hablar en primer lugar, de la retroactividad de la ley que favorece al reo, opera cuando es la ley posterior al delito la más benigna para el reo, y segundo, la ultraactividad de la ley que favorece al reo, que tiene lugar respecto de los delitos perpetrados durante la vigencia de una ley, que fue reemplazada por otra, que perjudica al reo, ¿cierto? Y cuando lo perjudica, en ese caso entonces no se aplica la que lo perjudica. ¿Por qué? Porque rige el principio indubio pro reo que ha decretado el legislador. Eso es lo que podemos decir en relación con la aplicación de la ley penal en relación con el tiempo. Ahora hablemos de la aplicación de la ley penal en relación con las personas. En relación con las personas, ¿no es cierto?, ¿cuál es el principio? ¿No es cierto? Ya ustedes lo saben, el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales. Este reconocimiento fluye de varios artículos, ¿no es cierto? El artículo 19, número 2 de la Constitución. 19, número 2 de la Constitución. Artículo 19, número 2. La Constitución asegura a todas las personas, 2, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Después vienen otras conclusiones derivadas de lo mismo. Chile no hay esclavos, etc. Y después, en el artículo 14 del Código Civil, ¿no es cierto? Artículo 14 del Código Civil. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. El principio de igualdad ante la ley. Yo les leo esto porque tuve un profesor que nos decía en la Escuela de Derecho de la Chile, lee el código, siempre lee el código, porque la memoria es frágil. Y artículo 5 del Código Penal, artículo 5 de nuestro código, artículo 5 de nuestro código, la ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, copiado del Código Civil prácticamente. Los delitos cometidos dentro del mar territorial o adyacente quedan sometidos a las prescripciones de este código. Claro, porque el mar territorial y el adyacente pertenece a la nación chilena. Debemos recordar que la desigualdad ante la ley era una de las características del derecho penal con anterioridad a la Revolución Francesa. Desigualdad que provenía no solamente del nacimiento, sino que además de la religión y de la nacionalidad, antes de la Revolución Francesa. No se olviden cómo se llama que el derecho internacional se fue creando, ¿no es cierto?, como un derecho para los extraños, para los extranjeros. Si uno va más atrás, antes, ¿cómo se llama?, los extranjeros, sobre todo que eran hechos prisioneros en guerra, eran prácticamente esclavos. Prácticamente esclavos. Cuando no eran esclavos oficialmente, como ocurría, ¿no es cierto?, durante toda la época del Imperio Romano, incluso hasta la caída del Imperio Romano, tengo entendido, que hubo esclavos. La excepción o limitación al principio general de igualdad ante la ley de las personas resultan de los mismos cuerpos normativos que señalamos recién: Constitución, Código Civil, Código Penal, y Código de Derecho Internacional Privado de Sánchez Bustamante, artículo 296. Y no constituyen privilegios personales o de clases, sino que revisten carácter funcional. Después vamos a ver nosotros, bueno, esto se estudia en segundo año, ciertos delitos, los atentados y desacatos, que tienen por objeto proteger, obviamente que protegiendo primero a la persona humana, ¿no es cierto?, a la persona física, pero el objetivo de eso es proteger la función, que el funcionario realice bien su cargo, que lo realice de manera independiente, libre.
Eso es lo que pretenden, ¿cómo se llama?, garantizar. Con eficacia el ejercicio de altos cargos públicos. Por ello se habla de excepciones o limitaciones personales que atienden a la calidad misma de las personas y funcionales que atienden a la función o cargo que la persona desempeña. Entonces veamos primero estas excepciones o limitaciones en Chile y estas excepciones o limitaciones en el derecho constitucional y después en el derecho internacional. ¿Cuáles son las más conocidas de estas excepciones o limitaciones? Son de 4 tipos: la llamada inmunidad de jurisdicción, la inviolabilidad, la independencia y también determinadas garantías procesales. Algunas palabritas respecto de cada una de ellas. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Primero entonces la inmunidad de jurisdicción. Esto significa que los tribunales de un país, en este caso de Chile, estamos hablando de Chile, son incompetentes para conocer de las acciones civiles o criminales que se entablen en contra del funcionario. Entonces hay inmunidad de jurisdicción. No son competentes nuestros tribunales para conocer las acciones civiles o criminales que se establen en contra del funcionario. En segundo lugar, la excepción o limitación de inviolabilidad, que ampara a los funcionarios contra todo acto de la autoridad administrativa o judicial y contra todo atentado de que puedan ser víctimas, proveniendo de particulares. ¿Sí? Esta inviolabilidad entonces ampara al funcionario, tanto de la potestad ejecutiva, del ejecutivo, como de la potestad judicial. Y respecto de todo atentado de que puedan ser víctimas por parte de los particulares. Es lo que yo les decía, que hay ciertos delitos, ¿no es cierto?, que amparan a las autoridades chilenas, estamos hablando incluso, a las chilenas. En tercer lugar, esta excepción o limitación de independencia, porque la independencia funcionaria se vería amagada, se vería reducida, si ustedes quieren, se vería afectada de ser el juez ordinario quien encausara a funcionarios de tan alta jerarquía. Por eso que ustedes ahí en procesal orgánico estudian, ¿no es cierto?, que los que tienen funcionarios que tienen cierto fuero, ¿no es cierto?, el tribunal que se le debe nombrar para que los juzgue, ¿no es cierto?, es un tribunal de cierta categoría. Es por eso. Y en cuarto lugar, como excepciones o limitaciones al principio de igualdad ante la ley, determinadas prerrogativas procesales. Porque las leyes exigen que el encauzamiento de ciertas personas, atendidas sus delicadas funciones, se atengan a reglas diferentes de las reglas que nos aplican a todos,
a todos los que andamos de a pie, como se dice, ¿no es cierto? A todos los comunes, a todos los comunes. Y ahí mencionemos lo que ustedes ya conocen, han estudiado bien, ustedes en Derecho Constitucional, que son relacionados con los diputados y senadores y los jueces. Digamos algunas palabritas respecto de eso. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. En sesiones de sala o de comisión. Esto se prestó un tiempo para duda porque se iniciaron juicios en contra de diputados o senadores, ¿cómo se llama? Porque no se sabía bien respecto de si solamente las opiniones que emitieran, las opiniones que dieran o los votos que emitieran, solamente lo podían hacer en el hemiciclo de la Cámara de Diputados o del Senado, no afuera de eso. Y muchas veces las comisiones funcionan afuera, por ejemplo acá a Arica vienen, como a Punta Arenas, comisiones, ¿no es cierto?, de relaciones exteriores, ¿no? Pues creo que vienen una vez al año, por lo menos, acá, y al sur también. Entonces, son inviolables por opiniones que manifiesten y los votos que emitan en esas comisiones, sí, eso se aclaró ya se aclaró. Forma parte, ¿no es cierto?, de su inviolabilidad. Ahora, hay algunos diputados, ¿no es cierto?, por lo menos me acuerdo de algunos diputados que pretenden extralimitarse en su inviolabilidad, ¿no es cierto? Hay algunos diputados que creen que tienen derecho a insultar a los uniformados, por ejemplo, y no. Cuando ¿cómo se llama? Cuando se le tome el juramento a un diputado, a un senador, a un ministro de Estado, etcétera, se le toma el juramento para que jure respetar y hacer respetar la Constitución y la ley. O sea, si yo tengo el cargo de diputado o senador o de ministro de Estado, tengo que respetar la Constitución y la ley. Estoy jurándolo. Por eso que yo siempre estoy en contra de esa promesa, ¿no? Porque prometer no es jurar. Jurar es que uno va a hacer lo que le están pidiendo que haga. Mientras que prometer, bueno, hay mucha gente que promete que se va a casar, pero después no se casa. Por eso que hay toda una historia con el contrato de esponsal, etcétera, esos derechos civiles. Claro. Entonces, si a mí me hacen respetar la Constitución y la ley, si yo incurro en una conducta que constituye delito, ¿qué es lo que soy? Cometí delito, soy delincuente. Claro. Entonces, hay gente que cree que dentro de eso puede maltratar de hecho, como se llama, o de palabra, etcétera, a alguien que no le gusta. No es así. Ahora, si no aplicamos el derecho, bueno, ahí que pase lo que quiera, pues cada uno saca la pistola o la cuchilla o lo que sea. Donde no hay un Estado democrático de derecho, la cosa es así. Ahora, por ejemplo, en Bielorrusia hicieron aterrizar un avión que iba para otro país, iba creo que, no sé si a Letonia o Estonia, porque en el avión iba un periodista joven, ¿no es cierto?, bielorruso que está contra el régimen, ejerciendo su profesión de periodista. Y el avión iba, como les digo, al país del lado, y los de Bielorrusia lo desviaron el avión y lo hicieron aterrizar ahí y sacaron al joven y lo tienen detenido. Eso no es aplicación de derecho, eso no es un Estado de Derecho. ¿Se entiende? No es Estado de Derecho. Aquí cuando Fujimori entró al país, ¿no es cierto?, se le presentó la petición de extradición por las autoridades peruanas en tiempo y forma, ¿no es cierto?, y acá se le tomaron las medidas cautelares para que hiciera como se llama, se apersonara al juicio en el Perú, o sea, todo dentro del Estado de Derecho. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que no están dentro del derecho. Lo que pasa es que hay que definirse, porque hay corrientes, ¿no es cierto?, doctrinarias que tienen una pata en el Estado de Derecho y la otra pata la tienen en el Estado no de Derecho. Así es, y así ha sido desgraciadamente durante mucho tiempo.
Bien, entonces los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones en sala o en comisión. Ningún diputado o senador desde el día de su elección o designación o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso del delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno, que son los que me ha tocado afortunadamente alegar en algún momento, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. Sí, el juicio de desafuero. El juicio de desafuero. Si se dicta sentencia acogiendo el desafuero, desde ese momento entonces se lo puede encausar a un diputado o a un senador. Después los jueces. Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y en general de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus cargos. De toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus cargos. Entre paréntesis, ahí aparece definido, ¿no es cierto?, lo que es la prevaricación. Porque la prevaricación, como se estudia en Penal 2, los delitos de prevaricación, incluso se le pretende llamar delito de prevaricación a un delito que cometen los abogados. Prevaricación viene a ser sinónimo de infracción a los deberes del cargo. Eso es prevaricar, infringir los deberes del cargo. Y cuando los abogados infringen los deberes de su mandato judicial, de su mandato, también se lo quiere asimilar, pero en realidad no es lo mismo. Entonces los jueces son responsables de ese tipo de delitos. Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad criminal. Artículo 76 de la Constitución. El cohecho, la falta de observancia de las leyes en materia sustancial. La falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento en materia sustancial. La denegación y la torcida administración de justicia y en general toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes impongan a los jueces o los deja sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad del delito con arreglo a lo establecido en el Código Penal. Y hay una normita en el Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 324, que yo siempre le doy un poco de color y la critico, porque dice que esta disposición no es aplicable a los miembros de la Corte Suprema. O sea, los miembros de la Corte Suprema no cometen delito en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento, ni en cuanto a la denegación, ni a la torcida administración de justicia. O sea que, si se comprueba que un Supremo incurrió en denegación o en torcida administración de justicia, no comete delito. O si falta a la observancia de las leyes que reglan el procedimiento en materia sustancial, tampoco. Solo los Supremos. ¿Por qué? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que con mayor razón un Supremo que incurre en estas conductas cometería el delito que está sancionado ahí en la misma ley. Son normas que están en nuestra legislación. Bien. Esto se enseña en Penal 2 en los delitos de prevaricación. Hay prevaricación judicial y prevaricación de los funcionarios del orden político y administrativo y prevaricación, como les digo, de los abogados. Pero también hay excepciones o limitaciones contenidas en el derecho constitucional y en el derecho internacional. En el derecho constitucional hay excepciones o limitaciones que representan garantías de orden procesal y son relativas fundamentalmente a los diputados y senadores, fuero parlamentario, a los ministros de Estado, fue acusación constitucional, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, acusación constitucional por no haber tenido buen comportamiento,
y al Contralor General de la República y funcionarios públicos de elevada categoría. Ahí tenemos normas, ¿no es cierto?, que establecen limitaciones a esta igualdad ante la ley. Pero fíjense ustedes que en Chile el presidente de la República, tratándose de delitos comunes, no disfruta de beneficios procesales. Cosa curiosa. Los diputados y senadores hay que hacerle un antejuicio tratándose de un delito común, pero el presidente de la República no tiene, ¿cómo se llama?, ese privilegio, esos privilegios. En este sentido, y así como se reconoce, como no se reconocen algunas cosas, hay que reconocer que al menos desde este punto de vista ha sido bien sabia los tribunales chilenos en orden a cualquier presidente, cualquier tendencia política que sea, a no estar, acogiendo cuando no haya ningún mérito algún tipo de querella por delito común en contra del presidente. En el derecho internacional también hay excepciones o limitaciones al principio de igualdad ante la ley. Nombremos algunas. Primero, los jefes de Estado extranjeros que visitan el país en misión oficial y que la cortesía internacional extiende a su familia y a su séquito por el respeto a la soberanía que encarnan. Claro, esa gente, ¿no es cierto?, que viene en misión oficial representando a un Estado, ¿no es cierto?, ellos se supone que llevan la soberanía del Estado consigo. Así que es una cuestión de cortesía, ¿no es cierto?, respetar esa soberanía. Por eso que tampoco se les revisan las valijas diplomáticas, que también se han usado a través de la historia para pasar cuestiones que no deberían pasar. Segundo, los agentes diplomáticos de cualquier categoría y denominación, con tal de que representen oficialmente a su país. Los internacionalistas hacen extensiva esta prerrogativa al personal de la misión que sea extranjero y a la familia de los diplomáticos que vivan en su compañía. Esto está señalado en una convención de La Habana de 1928 sobre funcionarios consulares y diplomáticos. Y también lo reconoce el Código de Sánchez Bustamante en el artículo 298. La inviolabilidad, artículo 120. En el Código Penal incluso hay una norma, en el artículo 120, que protege no solamente a la persona, sino que también a la residencia del funcionario extranjero. Así que ojo con que se vayan a poner puntúo con un representante extranjero, aunque sea un chileno que está representando a un país extranjero, como sucede con los cónsules, que muchas veces son ad honorem. Artículo 120. Artículo 120. El que violare la inmunidad personal o el domicilio del representante de una potencia extranjera será castigado con reclusión menor en su grado mínimo, a menos que tal violación importe un delito que tenga señalada pena mayor, debiendo en tal caso ser considerada aquella como circunstancia agravante. Me recuerdo que, como tienen pase especial estos cónsules, tienen patente de cónsules también, lo he visto a veces a la gente cuando uno tiene que estar esperando, ¿no es cierto?, ahí en el cruce, cuando uno va a Tacna, y muchos agarraban a garabato al cónsul y a su familia cuando pasaban por el costado, ¿no es cierto?, en virtud de la patente consular y qué sé yo. Claro, esa gente no hace problema porque, ¿para qué? Pero es un delito. Así que ojo. Ustedes son estudiantes de ley y tienen que conocer estas cosas. Ahora, si las quieren hacer, ya se otro cuento. Esta es una norma que sanciona la sola violación de las prerrogativas diplomáticas, aunque no se traduzca en ninguna ofensa a un bien jurídico determinado. Los funcionarios consulares gozan de inviolabilidad personal relativa a la inmunidad de jurisdicción. También es una excepción al principio de igualdad ante la ley, desde el punto de vista del derecho internacional, los cuerpos de tropas extranjeras que previa la correspondiente autorización constitucional se encuentran transitoriamente en el territorio del Estado.
Acá, por ejemplo, esos ejercicios navales que se hacen, ¿no es cierto? Que se hacen en Chile. Y que muchas veces las tripulaciones de los barcos de guerra extranjeros están en Chile. O lo que ocurre, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Con estos buques, ¿no es cierto?, en virtud de los cuales se hace el viaje que hacen los que aspirantes a oficiales, ¿no es cierto? ¿Ah? Que también tiene Chile, estos barcos, este barco el Esmeralda que, ¿no es cierto?, anda por todo el mundo en viaje, representa ¿cómo se llama?, a la nación chilena. Y también es una excepción al principio al principio de igualdad en el derecho internacional, las tripulaciones de las aeronaves y buques de guerra extranjeras en el territorio nacional. En el territorio nacional. Bien, vamos a quedar acá entonces y en la próxima clase seguimos con la aplicación de la ley en relación con el espacio. Eso es todo por el joven.